Bueno, contame un poco, ¿qué análisis hay a un par de horas de estas elecciones que fueron, insisto, sorpresivas para gran parte de la sociedad, inclusive de la dirigencia política en sí misma? Bueno, Milei lo que logró efectivamente es ser el vehículo con muchísima claridad, nitidez y contundencia de una emocionalidad de enojo y cansancio que estaba suficientemente claro en la superficie, pero que en algunos argentinos tenía eh, arriba de eso una expresión de preocupación, cansancio más que enojo. Evidentemente logró representar a esos argentinos que querían dar un mensaje muy claro, muy concreto. Hay que entender que esta elección es una elección, en la elección pasada, ya era una elección en donde la grieta había gobernado. Esta elección es una elección donde la grieta había gobernado y se había dado un segundo espacio al kirchnerismo, o tercero o cuarto, depende de cómo quieras ver, pero evidentemente te empezabas a encontrar con un montón de argentinos que ya habían vivido gobernados por las dos puntas de la grieta y que no sentían que habían vivido mejor, y encontraron en Milei una manera de decirlo con mucha claridad. Cuando la discusión de la grieta histórica era elegir a uno para castigar al otro, bueno, ahora encontraste argentinos que querían castigar a los dos. No obstante eso, digo esto último, ya hay en el votante de Milei algunas apreciaciones de futuro también, digamos. Milei venía creciendo y decreciendo, siendo casi una expresión de castigo hacia el pasado, ya empezó a encontrar algunos atisbos de construcción de futuro. A ver, yo me preguntaba al comienzo del programa si la cantidad de votos, estos 7.100.000 que sacó Milei en todo el país, ¿son el piso o son el techo de Javier Milei hacia las elecciones de octubre? Nunca lo vamos a saber y me parece sano decirlo también. A ver, me da la sensación que la sorpresa ya sería no sorprendernos. Uno podría pensar, la hipótesis uno sería que hay gente que lo eligió el domingo y que lo votaba sabiendo que lo iba a votar solo en las primarias. Entonces eso podría hacerte pensar que es el techo. Por otro lado, hipótesis 2, evidentemente él es el motor de cambio para los que quieren un cambio en la Argentina. Si habláramos el domingo a la noche, con el resultado yo te decía, bueno, posiblemente esto se parezca más al techo. Viendo los primeros 4 días, lo encuentro cómodo en una narrativa después de la elección, en donde posiblemente lo que esté logrando hacer es darle sentido a los que lo habían votado con el sentido de elegirlo solo ese día. Con lo cual, creo que esa es la tensión que viene, si es que puede no solo darle sentido a todos los que lo eligieron, sino salir a buscar otros votantes. Si Ujú. yo, insisto, veo los primeros días, lo encuentro con mucha comodidad. Esta búsqueda de votante que vos manifestás tiene que ver con una especie de, si se quiere, al menos en estas apariciones públicas recientes, cambió su estilo, pareciera más moderado, pareciera que esa dolarización que tanto pregonó no va a ser ejecutada ya en el primer mandato, dicen si quieren. Algunos dicen, o no va a ser ejecutada a los pocos días de asumir si es que es gobierno. ¿Vos crees que esta moderación tiene que ver con eso? Ya el último tiempo Milei era más moderado que desmesurado. Lo de la dolarización yo creo que ya lo habían esbozado, esto de las varias generaciones o varias olas de cambio. Lo que es claro, y creo que él lo sabe, es que ahora todos lo vamos a ver con muchísimo más detalle, entonces hay menos lugar para el error. Por eso los primeros días en donde él salió a comunicar mucho, se lo notó muy cómodo. Pero claro, está con el nivel de tensión y expectativa que hay, estás muy cerca del error. O sea, es más fácil errar que acertar ahora. Y me parece que entendiendo eso se va a quedar más en este tono, que es un tono en donde no le hace perder contundencia por las cosas que está diciendo. Digo, vos pasabas ahí el extracto donde hablaba del CONICET, Ujú. indudablemente más mesurado, diciendo cosas más duras, puede lograr tal vez el mismo impacto de lo que lograba con la desmesura. Pero es la tensión que viene, insisto, con una necesidad de exponerse mucho y con una potencialidad de equivocarse también en la misma cuantía. Ujú. Y eso es lo que me parece vendrá en las próximas semanas. ¿Y qué crees que va a pasar con tanto con
digo, con los partidos tradicionales, en este caso con la oposición y con el oficialismo. ¿Cómo crees que van a desempeñarse de aquí hacia octubre? Tratando de ser lineal, la manera que veo que el gobierno podría crecer tiene que ver con la instalación de que un gobierno o de Bullrich o de Milei sería un gobierno en el que le haría peor a ciertos votantes que en general tendían a elegir peronismo o kirchnerismo. Difícilmente puede interpelar más argentinos por su gestión, digamos, porque difícilmente vamos a tener una mejor economía en las próximas semanas. Entonces, sería más por la interpelación de la potencialidad de una narrativa de temor, digamos. Y el temor efectivamente es una emoción que es que explica acciones, Claro. digamos, las emociones, algunas de ellas explican acciones, el temor podría ser. Con lo cual, digamos, ese es el crecimiento que uno podría esperar o al que podría aspirar el gobierno. En el caso de Juntos por el Cambio, en la figura de Patricia Bullrich, lo que tendría es que retomar es el sentido del cambio. Esta es una elección de cambio. Las elecciones tienen razones, digamos, tienen búsquedas, tienen nortes. El norte es de cambio, digamos. Entonces la discusión en las figuras de la oposición es quién es mejor el cambio que el argentino busca, y me parece que esa es la disputa que necesita Bullrich, en donde tiene, a diferencia de Milei, que tomar definiciones de a qué elector va a buscar primero, si va a buscar primero al elector de Larreta o si va a buscar el que tiene en cohabitación con Milei. Es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y quién, hay un análisis, se puede hacer un análisis de quién perdió más en esta elección? Juntos por el Cambio es una marca tal vez sobre la que se esperaba que lograra no solo posicionarse segunda como marca, sino que lograra quedarse con la conceptualización del cambio. Creo que es la que más desafíos tiene en relación a lo que tenía si hubiésemos hablado el sábado. A mí me da la sensación que el kirchnerismo quedó en un lugar acorde a la tensión que tiene por cómo gobierna y por las disputas que hay adentro. Posiblemente Juntos por el Cambio es la marca, más allá de sus figuras, la marca más castigada. Y digamos, anteponiendo la pregunta, ¿quiénes son los que más ganaron? Además de Milei, no veo. Mira, Milei, y como decís, es indudablemente una figura clave. Yo creo que Cristina Kirchner es una figura que ganó muchísimo. Tal vez todavía no lo vemos, pero si Cristina Kirchner, asumamos la hipótesis que Massa no logra ser presidente el 10 de diciembre, Cristina Kirchner podría tener la potencialidad de quedarse con la provincia de Buenos Aires en la figura de Axel Kicillof, presencia en el Senado con Guado de Pedro. No te estoy escuchando. A ver, ahí estamos perdiendo el audio. Ahí. Y la otra figura que también gana, sin lugar a dudas, muchísima potencia, es la figura del expresidente Macri, que logra posicionarse en el medio de la interna, de vuelta con nivel de ascendencia, no solo muy grande en ese espacio, sino el propio Milei. Entonces yo diría, el ganador es Milei, el ganador es Mauricio Macri, la ganadora también es Cristina Fernández de Kirchner. Qué bárbaro, ¿no? O sea, dos que pertenecen a la casta y uno que va en contra de eso, ¿no? Pero, Pablo, la verdad que te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores y muy claros tus conceptos. Placer enorme, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias. Era Pablo Nopov, analista político y director de la consultora Isonomía, la verdad, aclarando un montón de cuestiones y con una sorpresa en lo que manifestaba y tiene que ver con una de las ganadoras, que es ni más ni menos que Cristina